Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y también aprovechamos de saludar y bendecir la vida de quienes nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl. Les damos la bienvenida a los que se están integrando quizás por primera vez a nuestra transmisión y queremos, como cada domingo, esperar que Dios nos hable por medio de su palabra. La importancia de conocer la palabra de Dios es crítica en relación a lo que es nuestra madurez, que fue la serie de estudios que terminamos la semana pasada. Después de varias semanas, varios domingos de hablar acerca de la madurez espiritual, terminamos con lo que llamamos de alguna manera el costo de la madurez, sabiendo que efectivamente al nadar contra la corriente se va a generar una fricción propia del hecho de estar haciéndolo. Por lo tanto, la palabra nos dice, ¿no es cierto?, que no nos sorprendamos del fuego de la prueba que va a venir. Eso es bien importante porque el tema y la serie de estudios que vamos a comenzar el día de hoy dice relación con el conocimiento de Dios. Algo que quizás para nosotros de manera trivial puede resultar con una aseveración positiva. Cuando alguien dice, bueno, ¿usted conoce a Dios? Normalmente la gente habla y la gente creyente, ¿no es cierto?, dice, sí, le conozco. Sí, conozco a Dios. Pero, ¿dónde nos damos cuenta que no conocen a lo mejor todo lo que debiésemos conocer a Dios? Es justamente cuando ocurren situaciones que no encajan dentro de esa concepción religiosa que podemos tener de un Dios hecho a nuestra medida. Un Dios que de alguna manera va a responder positivamente a todos nuestros deseos, necesidades, y es una cosmovisión equivocada de lo que es Dios. Sí, Dios, por supuesto que también nos bendice, todo lo que sabemos de Dios, dijéramos nosotros en un ámbito positivo hacia nuestra vida, es real. Pero también es real que el propósito de Dios dista mucho de nuestro carnal propósito de querer que Dios, de alguna manera, bendiga nuestros planes, se acople a nuestras necesidades y, ¿no es cierto?, le pegue una bendecida a todo lo que dejamos arriba de su escritorio. Para que se realice, entonces, ahí creo en Dios. Ahora, cuando tú conversas con personas que, de alguna manera, manifiestan una decepción con Dios o de alguna manera han derivado en otro tipo de doctrina por causa de esto, normalmente su argumento es el hecho de que Dios no respondió, ¿no es cierto?, a sus necesidades. No me voy a olvidar nunca, yo estoy hablando hace 20 años atrás, quizás más, cuando comenzamos esos primitivos estudios bíblicos en nuestra casa, y asistían personas, la gran mayoría de ellas no los conocíamos mayormente, pero me recuerdo de una persona, me reservo su nombre por supuesto, pero estoy hablando hace mucho tiempo, pero solamente para graficar que esta persona era muy activa dentro de lo que era nuestro trabajo en casa. En ese tiempo no teníamos lugar donde reunirnos más que nuestra propia casa. Y esta persona asistía, ¿no es cierto?, porque ella tenía de alguna manera una especie de manda, por así decir, en relación a un juicio que había establecido, un juicio X, ¿no es cierto? Y ella estaba completamente abocada a Dios en la confianza de que ese juicio o ese veredicto iba a ser favorable a esta persona. Cuando llegó el momento de eso, no fue favorable, ¿no es cierto? Bueno, y esta persona nunca más apareció y encontrándola tiempo después manifiesta claramente que se decepcionó de Dios porque efectivamente Dios no hizo lo que ella quería que hiciera. Quizás en ese momento con muchos menos argumentos que el día de hoy, con una inmadurez también mayor, la respuesta o la forma en que yo traté en esa oportunidad, ¿no es cierto?, eso fue, diríamos nosotros, aunque con base escritural, con una falta a lo mejor de mayor profundidad en el tema. Pero claramente le dije yo, cuando Dios te ha prometido que va a hacer lo que tú quieres. O sea,
¿Qué clase de Dios estás tú buscando? No puedo entender que porque no haya salido algo como tú querías que saliera, inmediatamente tú dejas fuera a Dios. Hoy día entiendo que eso obedece principalmente y desgraciadamente a la gran mayoría de las personas que se llaman creyentes y que tienen una caricatura de un Dios como más parecido a un genio, ¿no es cierto?, que va de alguna manera a cumplir sus requerimientos y sus anhelos en la vida. Porque cuando nosotros comenzamos a conocer al Dios de la Biblia realmente y comenzamos nosotros a entender nuestra posición y quién es Él, obviamente esta relación que existía antes comienza a desaparecer y comienza a dar lugar a lo que es, podríamos decir nosotros, la verdadera imagen de Dios como soberano, como todopoderoso, y también la verdadera imagen nuestra como siervos y completamente dependientes de Él, y que todo lo que hacemos es para la gloria de Él, que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Se trata de su gloria, se trata de su plan, se trata de su camino, se trata todo de Él. Entonces, ese entendimiento solo puede venir de la mano de una transformación sobrenatural en la vida de un ser humano. Porque un ser humano de manera natural nunca jamás va a aceptar eso. Nunca jamás va a aceptar morir a sí mismo. Nunca jamás va a aceptar a desaparecer, ¿no es cierto?, de la escena pública, por así decirlo, y hacer que sea Dios quien brille en su vida. Son cosas que estoy de alguna manera comentando a raíz de lo que es el término de esta serie de estudios de la madurez espiritual y el comienzo de esta serie de estudios que se llama Conociendo a Dios. Cuando uno busca al Señor para preparar, ¿no es cierto?, los mensajes, está siempre tratando de encontrar no lo que yo quiero predicar, sino lo que la iglesia necesita. Y cuando digo iglesia me incluyo primeramente a mí mismo. Y la verdad es que es una búsqueda que muchas veces resulta difícil y complicada, porque hay muchas cosas que uno quisiera poder comunicar, pero cómo llegar a la hebra precisa de lo que Dios desea que su pueblo conozca hoy o afirme hoy. Y con toda tranquilidad y paz en mi corazón, he llegado a la conclusión, buscando en Dios, que lo que la iglesia necesita, esta iglesia y todas las iglesias, sobre todo en este tiempo, es un mayor conocimiento de Dios. Los pastores cometemos muchas veces el error de tratar de hacer algo que en definitiva sea siempre muy práctico para la gente, ¿no es cierto? Y está bien, pero a veces esa excesiva praxis, digamos, o esa excesiva información práctica, por así decir, va nublando un poco lo que es realmente el conocimiento de Dios y comenzamos a tener una concepción de un Dios utilitario, ¿no es cierto? Y tenemos razón, si queremos ser buenos padres, la respuesta está en Dios y todo eso es real, pero también todo eso de alguna manera lleva al hecho de que nosotros perdamos de vista quién es realmente el Dios que servimos, el único Dios verdadero. Porque si yo pregunto hoy día, ¿es necesario ser fiel a Dios? La respuesta, por lo menos de todos los que estamos acá, sería sí, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben que es necesario ser fiel a Dios para poder crecer? La respuesta probablemente sería sí. Pero la pregunta también que viene es, ¿por qué nos cuesta tanto? Algunos responderán quizás, bueno, nuestra naturaleza carnal, y tienen razón, pero cuando estamos hablando de cristianos verdaderos, hombres y mujeres que realmente han sido nacidos de nuevo, nos cuesta, ¿no es cierto? No es algo que salga de manera natural. Y por cierto tenemos una naturaleza carnal. Pero por otro lado, dentro de nuestra espiritualidad, y me estoy refiriendo a los que son verdaderamente cristianos, no a los apóstatas, a los que verdaderamente han nacido de nuevo y están luchando día a día por hacer la voluntad de Dios.
Y muchas veces esto radica en el hecho de que nuestro conocimiento de Dios es defectuoso. Si bien es cierto, nunca vamos a tener un conocimiento pleno de Él, también es cierto que el conocimiento que debiéramos tener a esta altura de nuestra carrera, en el caso de los que llevamos años, no se ajusta a lo que realmente debiera ser. Porque el conocimiento que tenemos de nuestro Dios muchas veces está en un plano, como lo digo siempre yo, prácticamente horizontal. Es decir, que Dios es como un igual a mí, aunque de mi boca sale el hecho de que Él es Dios todopoderoso, todo majestuoso, soberano y todo, pero al momento de obrar o al momento de actuar, no siento, no creo, no conozco la dimensión de lo que es Él. Si tú en la antigüedad, cuando la Biblia hablaba de esclavos, ¿no es cierto?, pudieras preguntar a un esclavo cuál era su relación con su amo, obviamente esa relación, aunque los dos eran seres humanos y todo lo que tú quieras, ¿no es cierto?, nunca era horizontal, jamás era horizontal. Era una relación tremendamente vertical, lo que determinaba que lo que el amo hablaba, decía o pedía no eran favores, eran órdenes, ¿no es cierto? Por lo tanto, no cabía en la mente del esclavo siquiera, ¿no es cierto?, desobedecer o no hacer lo que el amo estaba pidiendo. Por supuesto que esta relación es una relación equivocada, esclavo-hombre, pero la gráfica es importante porque esa es la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Él es Dios y nosotros somos sus siervos. Cada vez que en la Biblia, cualquiera sea las versiones en castellano que tú y yo leemos, dice ahí, ¿no es cierto?, siervo, es la palabra esclavo. Esclavo. Doulos. Esclavo. Entonces, eso es lo que nosotros hoy día necesitamos urgentemente retomar y los pastores debemos llevar al rebaño a que tengan un conocimiento más majestuoso, más profundo, más grande de lo que tienen de Dios, porque de otra manera, nosotros cuando le fallamos a Dios, hoy día casi, escucha, Señor, perdóname, tú sabes que estoy acá, y es como que le estamos pidiendo disculpas a un par. ¿O no? Estoy hablando muy tonto lo que digo. ¿No es cierto? Ni siquiera nos duele tanto. Ni siquiera nos duele tanto. Ni siquiera tememos. Por eso la imagen del esclavo es tan importante, entenderla, porque cuando el esclavo desobedecía, sabía perfectamente las consecuencias, era casi una actitud suicida. Pero para nosotros el pecar deliberadamente no necesariamente produce en nosotros un efecto de esa magnitud. Entonces, si mira, si estoy tratando, sí, mira, voy a tratar de ir, voy a tratar de leer, estoy tratando de orar. Es como que le estamos haciendo un favor a alguien que está en nuestro mismo plano y no como el amo que está demandando una acción. Entonces, esa es la realidad de las cosas. La iglesia actual ve a Dios en una posición horizontal. Cuando todo lo que hemos hecho y todo lo que nosotros necesitamos hacer está resuelto, si es que hay un espacio, se lo damos a Dios. Cualquier cosa ocupa un lugar más importante que Dios y esa es una realidad de la cual ninguno de nosotros puede escapar, ¿o no? Porque vivimos en un mundo que es una vorágine, pero en un abrir y cerrar de ojos esto puede terminar en cualquier momento. Y lo único que va a haber valido y que tiene utilidad para la vida eterna, y con esto no estoy haciendo un llamado a no hacer lo que tenemos que hacer, ni a trabajar, ni nada por el estilo, ni a ser padres, ni abuelos, ni tíos. No, lo que estoy diciendo es que nuestras prioridades están equivocadas. Equivocadas. Y alguien puede decir, puchas, la idea es que uno no venga obligado el día domingo a la iglesia. Mira, si tú estás viniendo obligado, yo dudo que seas cristiano. Te lo digo de verdad. No creo que alguien que realmente quiera crecer en el Señor piense en su corazón que está obligado aquí.
obligado el miércoles, obligado el lunes, obligado el día que ha de ser determinado dejar todo de lado y hacer todos los arreglos posibles para estar con sus hermanos y aprender de la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que en las pequeñas cosas, Dios, ¿no es cierto?, no es el tamaño que realmente nosotros debiéramos a lo menos tener en este momento para que podamos temerle. El temor de Dios para nosotros, oye, no, pero no se trata de tenerle miedo al Señor, o sea, no, yo no puedo creer en un Dios en el cual yo tenga que temerle. ¿Viste que no lo conoce? ¿O tú crees que Dios, aunque sea su hijo, no puede hacerte tic? A ver, tanto que te gusta esto, tic. Tanto que idolatras a tus hijos, tic. ¿Puede Dios hacerlo? Claro que sí. ¿Le podemos pedir cuentas a Dios nosotros? Pídele, a ver si te responde. Entonces, no juguemos con las cosas de Dios, ni juguemos con Dios. Es más, seamos agradecidos de que por su gracia no hemos sido consumidos. Entonces yo espero que no haya nadie aquí haciéndome un favor a mí, o a la iglesia, o a quien sea. Yo espero que estén acá porque ustedes, primero que nada, quieren estar sentados al lado de un hermano, una hermana suya, tener un compartir, por lo menos darle un abrazo a un hermano en la semana, pues ya que pasamos prácticamente toda la semana en medio de los inconversos. Y estos son supuestamente los momentos en que nosotros podemos compartir también, ¿no es cierto? Ya sea el momento de entrar, llegar, al salir, algo. Eso es algo sobrenatural. Por eso es que vamos a comenzar el día de hoy esta serie que se llama Conociendo a Dios, como debe ser conocido, en realidad debiera agregar. Juan 17:3, un pasaje que conocemos muy bien. Todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan y el Evangelio de Juan completo, podríamos decir nosotros que trata acerca del conocimiento de Dios. Juan capítulo 17, versículo 3. Vamos a partir del versículo, del versículo 1. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo glorificó el Hijo al Padre? Tremendo tema. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Aun cuando Dios tiene potestad sobre toda carne, hay un grupo que el Padre le dio. Por eso es que tu relación, mi relación con Dios, y lo que quiero que sobresalga hoy día, y tú y yo internalicemos en nuestra vida, es que todo lo que tiene que ver en nuestra relación con Dios es de carácter sobrenatural. Por eso es que por los frutos se conoce. Por los frutos se conoce, esto es sobrenatural, esto no está en nuestra naturaleza. Romanos dice que todos somos pecadores, que nadie busca a Dios. Tú no buscaste a Dios, Dios te buscó a ti. Y ahora que Él nos ha dado vida, recién nosotros podemos buscarle a Él. Pero antes que Él nos encontrara a nosotros, que Él nos tomara a nosotros, no queríamos y no podíamos buscar a Dios. No significa que no creyéramos en Dios, pero no creíamos nunca jamás en el Dios de la Biblia, en el Dios verdadero. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso está en un presente continuo, en el idioma original, en el griego es un presente continuo, es decir, no es algo que tú concretas, nadie termina de conocer y nadie deja de conocer a Dios por medio de Jesucristo y a Jesucristo a quien el Padre ha enviado para nosotros.
La vida de un cristiano se resume en conocer a Dios. Antes que las obras, no que no haya obras, pero las obras que el Padre va a tomar en cuenta son las que Él ha preparado, no las que tú o yo hemos inventado. Y la única manera de hacer las obras que Él ha preparado es conociéndolo a Él. Conociéndolo a Él, porque sí, hay obras que Él ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero no vamos a andar en ellas si no conocemos a Dios. Si no conocemos a Dios, va a ser siempre invención nuestra. Invención nuestra. Y aunque tenga un resultado que a los ojos del mundo pueda parecer, ¿no es cierto?, positivo, si no está Dios detrás, delante y sobre esas obras, a sus ojos, no a los del mundo, dice la Biblia que son trapos de inmundicia. No hay otra lectura al respecto. Entonces, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Juan, capítulo 10 ahora, ahí mismo en el Evangelio de Juan. La palabra, recuerda, conocer, ahí en ese pasaje de Juan, es la palabra ginoskos, que significa no solamente información de alguien, sino que una relación con alguien. Él tiene potestad sobre todos los seres humanos, sin embargo, Él tiene una relación única con algunos que el Padre le ha dado. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor. Recuerden que en la traducción yo soy, la expresión yo soy es la palabra, es el nombre de Dios, que es Yahweh. Por un efecto de traducción, ¿no es cierto?, no pusieron el nombre de Dios por una tergiversación de lo que es el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Pero no dice no usar el nombre de Dios, lo que dice es no usarlo en vano. Los traductores de la Biblia, ¿no es cierto?, tomaron eso y cambiaron la expresión por yo soy, el que soy. Pero ahí lo que dice es Jehová, Yahvé, Yahweh, el nombre de Dios. Y era lo que irritaba de sobremanera a los fariseos. Porque si él hubiese dicho yo soy, no pasa nada con los fariseos. Pero él usaba como propio el nombre sagrado de Dios. Dice, yo soy el buen pastor y conozco, fíjense, ahí está, otra vez la palabra, ginosco, conozco. No que no conozca la información de todos los seres humanos, sino que él conoce quiénes son sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Y las mías me conoces. Hay una simbiosis. Tú conoces a Dios porque Él te conoció primero. Jesucristo es tu buen pastor. Él conoce sus ovejas. Y los que son sus ovejas conocerán a su pastor y reconocerán a su pastor porque oirán su voz. Su voz. ¿Cómo es que llegamos a conocer ahora más profundamente a Dios? Tenemos que ser hijos de Dios. Nadie que no es hijo e hija de Dios jamás va a conocer a Dios. Jamás. Puede tener información de Dios, pero nunca va a conocer a Dios. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús no murió al achunte. Jesús murió por las ovejas que Él conoce de antemano y que esas ovejas le conocerán. Por eso es que, repito hasta el cansancio, tu relación con Dios es sobrenatural y cuando es sobrenatural va a dar frutos sobrenaturales. Y los frutos sobrenaturales corresponden a ese deseo de ser esclavo de tu amo.
Es algo sobrenatural. Nadie quiere ser esclavo de nadie. Pero el cristiano verdadero anhela en su corazón, porque cada vez más conoce la majestuosidad, la grandiosidad, lo sublime de Dios. Y no se sujeta porque está obligado, sino porque dice que por amor se sujeta al que lo ha amado primero. Al que lo ha amado primero. Entonces dice que nosotros éramos esclavos del pecado y hoy día somos esclavos de Cristo. Pero ¿qué es lo que tenemos de nuestro amo en la relación correcta? Él nos limpia, nos libera, nos da vida eterna, ¿no es cierto? Y además promete para nosotros todo lo que la Biblia nos da en la vida siguiente. Mientras pasamos por este mundo, tendremos aflicción. Pero dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde? En esa cruz. Y significa que si Él venció al mundo, nos ha traspasado el poder de vencerlo también. ¿Qué es vencer al mundo? Es justamente poder nadar sobrenaturalmente contra la corriente del mundo. Contra la corriente del mundo. Juan 17, 6 al 10. Mientras no sea un reggaetón, estamos. Porque ahí sí que lo expulso. Después cuando tengan un pastor que le guste el reggaetón, está bien. Me carga. Juan 17, 6 al 10. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Aun cuando tiene potestad sobre todo el mundo, el Padre le dio una porción de esa humanidad al Hijo, para que el Hijo lo redimiese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. ¿Cuál es la característica de los que son hijos de Dios? Aquellos que el Padre soberanamente le ha entregado al Hijo, es que obedecen. La palabra guardar significa obedecer la palabra, porque para obedecer la palabra de Dios de tapa a tapa, tiene que haber algo sobrenatural. Porque ¿qué hace la gente religiosa del mundo? Mira, yo me salto todo el Antiguo Testamento porque es un Dios muy sangriento. Me salto esta parte también de Efesios, me salto, esta me gustó. Pedid y se os dará. Ese es mi Dios. Y le colgamos una frase así, pedid y se os dará, y toda una chorizada de cosas para abajo. El que acepta, el que cree y el que lucha por obedecer todo el consejo de Dios, es porque verdaderamente ha nacido de nuevo. Porque cuando comenzamos a predicar el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios que ama a su pueblo, que da la vida por sus ovejas, pero que a quienes están en condenación los va a torturar por los siglos de los siglos en el infierno, va a haber gente que se va a parar a decir, yo no puedo creer en un Dios que condene a la gente al infierno, al lago de fuego. ¿Nos gusta eso? Claro que no nos gusta. ¿Qué es lo que hace eso en mí? Como salvado por la pura gracia de Dios, sin ningún mérito, es amar más a Dios. Porque yo perfectamente podría ir rumbo al infierno. Porque no solamente perfectamente podría ir, sino porque también me lo merecía. Y tú y yo nos lo merecíamos. Por eso es que cuando estudiemos el concepto de la gracia desde el punto de vista de la doctrina de Dios, vamos a salir de esa definición que en parte es verdad, que dice, ¿no es cierto?, que es un favor inmerecido. La pregunta es, ¿qué favor es? Porque nosotros incluso le hemos hecho favores a personas que a lo mejor no nos han respondido de la misma manera. Entonces nosotros otra vez horizontalizamos las cosas. Dios hace un favor inmerecido conmigo. Yo no me merecía esto, pero Dios hizo. ¿Qué es? ¿De qué nos salvó? ¿Por qué la gente
del mundo se ríe tanto del infierno y no tiene una visión catastrófica, espantosa del infierno, e incluso muchos dicen, no, me quiero morir para irme al infierno y encontrarme con mis amigos allá. Porque el mismo pueblo de Dios nunca le ha dado el nivel de importancia a lo que es el infierno, a lo espantoso, terrible, horroroso que es el infierno, y que Dios nos salvó gratuitamente de eso. Si alguien no vive agradecido por eso hasta el último respiro de su vida, es porque no ha nacido de nuevo. Y sí, a veces pasamos por etapas más bajas, más altas, pero la gratitud en tu corazón, la convicción. Cuando tú reconoces esto, no necesitas nada más para alegrar tu vida, para darle sentido a tu vida. No necesitas que Dios responda a tus carnales oraciones. Lo que buscas entonces es agradar a Dios, es decir, Dios, hazme más como tú, úsame. Y cuando el Señor, ¿no es cierto?, te manda una prueba, tú dices, ¿pero qué pasa? Dios te va a decir, bueno, ¿no querías ser como yo? No nos sorprendemos del fuego de la prueba. Dios en su infinita misericordia nos ha dado salvación. Y esta es la vida eterna. Perdón, el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahí está la clave. Han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahora que me los diste, ahora que obedecen tu palabra, ahora entonces conocen que todo procede de Dios. ¿Te das cuenta? Hay un orden en ese conocimiento. Conocen, obedecen, ¿no es cierto? Y empiezan a conocer la realidad de Dios. Porque las palabras, versículo 8, que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Todo un proceso. Conocer, creer, obedecer, sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Padre dio a estas personas al Hijo para que el Hijo las redimiese, y en esa redención, ¿qué es lo que se muestra? La gracia de Dios. Y en la condenación, la justicia de Dios. Si Dios hubiese dejado que toda la humanidad se condenara, Él habría sido justo. Y no tendríamos ninguna cuenta que pedir. Pero Él en su justicia también ha manifestado su gracia. Y la manifestación de su gracia salió de su bolsillo, no del nuestro, por decirlo de alguna manera. Él pagó la propiciación con su propio Hijo para que nosotros pudiésemos ser redimidos. Nosotros estábamos completamente imposibilitados. Efesios capítulo 1. Nadie puede conocer al Dios verdadero, sujetarse a Él, si Dios no le ha tocado su corazón y no ha venido sobrenaturalmente a su vida. Efesios capítulo 1, versículo 3. Al 7. Al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, habiéndonos predestinado, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está la elección divina. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito, glorificarse Él por medio de su gracia. En quien tenemos redención, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
¿Por qué nos hizo aceptos en el amado? Porque nadie era acepto. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9. Dándonos a conocer, aquí está, el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dándonos a conocer. ¿Cuándo es que nos da a conocer su voluntad? Cuando tú has nacido de nuevo. Antes nadie puede conocer, nadie puede sujetarse, nadie puede amar, nadie puede cumplir su voluntad. No hay nada en ti y en mí, humanamente hablando, que sea capaz siquiera de acercarse a Dios. Estamos, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, ese Él no es ninguno de nosotros, os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos. No estábamos heridos, no estábamos en coma, no estábamos dañados, muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por supuesto que estamos vivos en la carne, pero muertos espiritualmente. Y carnalmente no podemos ni queremos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. Tú ves a la gente caminando en la calle, cantando, jugando, y dices, pero ¿cómo si están vivos? Claro, están vivos en la carne, pero están muertos espiritualmente hasta que Dios le da vida. Y cuando nos da vida, entonces recién nosotros podemos comprender, podemos entender, podemos amar, podemos obedecer. Nos es revelado el misterio. Misterio es algo que se revela. ¿A quiénes? A los que han nacido de nuevo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un cristiano no es hijo de desobediencia. Un cristiano no es hijo de desobediencia. Un cristiano puede desobedecer. Pero los hijos de desobediencia son los hijos del diablo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza. O sea, naturalmente todo ser humano es hijo de ira. Pasa a ser hijo de Dios cuando Dios lo toma. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios, no tú, pero Dios, no tú. ¿Por qué? Porque estabas muerto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, ¿qué cosa? Otra vez, propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para con nosotros en Cristo Jesús. Él va a manifestar su gracia por medio de los redimidos. Aquellos que el Padre eligió antes de la fundación del mundo para que el Hijo los redimiese, a las ovejas de Dios que Él conoce, y las ovejas conocen la voz de su pastor, por lo tanto responderán. Por eso es que los pastores no debemos maquillar el mensaje, no debemos inventar estrategias para atraer gente. No debemos usar el marketing humano, la iglesia no tiene nada que ver con eso. No inventamos actividades para atraer gente. Tenemos que conocer al que nos salvó y predicar el evangelio a toda criatura. Yo no sé quién es hijo, quién es oveja o quién no es. Lo que hago por amor es predicarle a todo aquel que Dios coloca delante de mí y de ti, que en Cristo hay salvación. Por si quizás, dice la palabra también, Dios le concede arrepentimiento. Por eso es que lo que hacemos es para la gloria de Dios. Cuando yo digo, uy, pucha, yo sabéis que cada vez que hacía un estudio evangelístico se convertían todos, yo tengo algo. No, eso es vanagloria. Solo la gracia de Dios. Tú tienes que amar al inconverso, hacer y preparar
La palabra para el inconverso tienes que amarlo. Pero tú no lo conviertes, ni yo tampoco. Lo convierte el Señor. Por eso es que no hay estrategias evangelísticas, hay evangelio. Por eso es que dice, ustedes son las... ¿Cuál es la estrategia, entre comillas, de Dios? Ustedes son la sal y la luz de la tierra. Donde estén, impidan la pudrición con sus actos, con su forma de ser, y donde estén, brillen. Eso es. Donde estén. Trabajando como bodeguero, trabajando como abogado, como médico, como carpintero, caminando, trotando, jugando, saltando, donde estés, sé sal y luz. Esto de que, mira, vamos a hacer una cosa, hay cosas que son tan terroríficas que incluso, ¿no es cierto?, hay lugares donde esas grandes manifestaciones, declaraciones de la propia gente, ¿no es cierto?, y que tienen hasta palos blancos. Entonces cuando el predicador dice, ahora todos los que quieren recibir al Señor vengan acá, entonces una masa de gente pasa para adelante y por defecto otros se van encima. ¿Qué es eso? Entonces después dice, tuvimos un éxito evangelístico. La pregunta es, después de 5 años, ¿dónde están esos? Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. ¿Dónde están? ¿A quién están sirviendo? No, que se enojaron por esta cuestión, no vinieron nunca más, no están en ninguna parte, ellos tienen su propio tiempo con el Señor y su culto, porque volvieron a la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, de reunirse en casa. ¿Eso qué es lo que...? Es re fácil reunirse en casa con mi familia nomás y hacer un culto familiar porque no quiero saber nada con esos otros de allá, ni ninguna cuestión. En cambio acá tenemos que practicar el amor, mirarnos a las caras, nuestras diferencias y amarnos. La iglesia no es algo que Dios inventó, la iglesia es algo que Dios instituyó, es su esposa. Cada vez que nosotros pelamos a la iglesia, cada vez que nosotros desechamos la iglesia, como algunas calcomanías que había en Estados Unidos, antes decía, quiero a Cristo pero no a la iglesia. Eso es satánico. Porque Cristo amó a la iglesia de tal manera que se entregó por ella. Sí, puede que hayas tenido decepción en la iglesia y todo, te tocó esto, te tocó allá, pero el que es verdaderamente oveja de Dios, sobrenaturalmente va a estar por sobre eso. Por sobre eso. Y va a entender que no existe una iglesia perfecta, pero sí existe la iglesia correcta, recta, que predica única y exclusivamente la palabra de Dios y que enseña al pueblo de Dios a conocer a su Dios. A conocer a su Dios. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué familia? Dice la palabra toda. Toda familia que pertenece a Dios. ¿Nosotros qué somos ahora de Dios? Hijos, somos su familia. Somos su familia. Todos los hijos de Dios, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por lo tanto, se está refiriendo a los nacidos de nuevo. No se está refiriendo a toda familia humana, se está refiriendo a toda familia de Dios. A los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y le reciben aquellos que escuchan la voz de Dios, aquellos que reconocen la voz de su pastor, y aquellos a quienes el Padre le ha llevado para que el Hijo los redima. Juan 14:6 dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿No es cierto? Pero también dice que el Padre, nadie va al Hijo si no lo lleva el Padre. ¿Te das cuenta? Hay una conexión absoluta en eso. Por eso es sobrenatural. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Ya no está hablando a los convertidos, a los hijos de Dios. Entonces significa que ahora yo tengo que profundizar mi conocimiento de Dios. Esas son las obras que Dios ha preparado de antemano, profundizar en Dios.
buscar a Dios. ¿Para qué? Para que sea plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que nos está hablando ahí? Nos está hablando de un proceso que va en crecimiento, pero que es un proceso que solo puede experimentar el que ha nacido, la que ha nacido de nuevo. No lo puede experimentar el mundo. Por eso es que cuando estamos hablando de conocer a Dios, y esa es la temática de este primer capítulo, solo lo pueden conocer los que han nacido de nuevo. Solo lo pueden conocer los que han nacido de nuevo. Solo lo quieren conocer los que han nacido de nuevo. Solo tienen la capacidad de comprender más profundamente la anchura y dar todas las medidas, ¿no es cierto?, los que han nacido de nuevo. Vamos a estar llenos de gente que dice, yo conozco a Dios. Y cuando tú le dices, no, tú no conoces a Dios, van a pegar el grito en el techo porque no llega al cielo. ¿Por qué? Porque sienten que lo conocen. Tú tienes que saber que lo conoces. ¿Por qué? Porque conoces su palabra, conoces su majestuosidad, y la palabra te transforma, la palabra te edifica, la palabra hace en ti una obra sobrenatural. Pero la palabra significa lo que significa porque el Espíritu Santo, el hombre interior, es el que está siendo alimentado, es el que está sofocando a mi naturaleza carnal con la cual convivo aún. Por eso digo siempre que la verdadera batalla espiritual está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. A nosotros no se nos llama a perseguir demonios, ni a sujetar, ni a amarrar al hombre fuerte, y todos estos textos sacados de contexto. ¿Por qué? Porque a lo que a mí se me llama es huir del diablo. Huir de todas las cosas. El que pone su pie sobre Satanás y le aprieta la cabeza es Jesús, no tú, no yo. Y por consecuencia, en Cristo nosotros estamos ahí, pero no somos nosotros los que le aplastamos la cabeza, es Cristo. Entonces no tenemos que andar jugando al cazafantasma ni ninguna cuestión. Lo que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en el Señor, fortalecernos en el Señor. No estoy diciendo que los demonios no existen, recontra existen, y aquí la potestad del aire está llena. No crean ustedes que los demonios ven la cruz y entran, salen, se meten al púlpito, se meten en mi cabeza, me meten otros pensamientos, estar en la tuya, ¿no es cierto?, preguntando si ya se habrá cocinado el pollito. Te saca de esto, ¿no es cierto? Estamos nosotros dando vueltas y estamos llenos de eso. Pero ¿qué es lo que impide y qué es lo que nos hace vencer en la lucha? Es que el Espíritu Santo, Dios mismo, vive en nosotros. No hace habitación en nosotros. No hace habitación en nosotros nunca. Finalmente, Juan 17. Versículo 16 en adelante. Hermanos, el propósito de este primer mensaje de conocer a Dios, de esta serie, es el hecho de que tú sepas de Dios que quien no ha nacido de nuevo no puede conocer a Dios. Romanos 3:23 dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Él en su gracia ha redimido a sus ovejas. Por eso es que nosotros debemos ir a todo rincón del mundo, porque no sabemos, o mejor dicho, sabemos que aún en el último rincón del mundo hay ovejas de Dios, y nosotros no salvamos a las personas, pero Dios nos da la generosa y maravillosa oportunidad de participar en su cosecha por medio de la predicación del Evangelio. Por eso no temas predicar todo el consejo de Dios, toda la verdad.
No temas hablar del infierno con la gente, no digas, oye, si le digo algo del infierno, como empezó a partir de la década del 50 a sacarse el infierno de las predicaciones, porque la gente se iba. Y sí, la gente se va a ir. Y quizás hasta alguna oveja primero se va a ir, pero después va a volver. Después va a volver. Recuerden ustedes, la mayoría nunca en el cristianismo tiene la razón. El mundo es mayoría y está perdido. El mundo es mayoría y está perdido. 17:16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, refiriéndose al sistema de pensamiento humano. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solo pueden ser santificados los santos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. He ahí, ¿no es cierto?, la piedra angular de nuestro crecimiento. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hay una misión que Dios tiene para nosotros. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. ¿En qué cosa? Otra vez en la verdad. Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estábamos nosotros, todos nosotros, 20 siglos después. Para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Si hoy día nosotros observamos la internet, se habla mucho de la unidad. Y esa es una unidad satánica, que no está buscando agradar a Dios. Es una unidad ecuménica. Es una unidad bestialmente satánica. Pero que al mundo le suena bien. Suena pero súper bien. ¿Cómo es que tú sabes que eso no viene de Dios? No solamente porque estás leyendo una información, porque esa gente está leyendo estos mismos versículos. ¿Cómo sabes que no es así? Porque el Espíritu Santo, de manera sobrenatural, te convence y te enseña que no es así. Que no es así. Y por eso es que no podemos pedirle convicción al inconverso. La convicción la tienes que tener tú. Por eso es que cuando alguien que se llama cristiano comienza a ceder a las posturas del mundo, o está en un proceso, ¿no es cierto?, de retroceso, o nunca ha sido. O nunca ha sido, porque estas son exactamente las cosas que van a poner a prueba nuestra fe. Imagínense la unidad, ¿no es cierto?, el jefe del catolicismo, el jefe de los ortodoxos, el jefe de los musulmanes, el jefe de los budistas, el jefe de todo, y el presidente de la Asociación Mundial de Iglesias Protestantes. ¿Y eso habla de unidad? La Biblia dice no. Claro que no. ¿Creen en Dios todos esos? Probablemente. Pero no en el Dios de la Biblia, porque no le conocen. Porque conocer a Dios es una obra sobrenatural, porque cuando tú conoces a Dios, comienzas a ver la verdad de las cosas, porque el Espíritu Santo te muestra que lo que tú veías como algo natural, ahora ves que viene exactamente en contra tuya. Pero a la vez comienzas a tener una fuerza sobrenatural y comienzas a nadar y te mueves en esa corriente. No te vas con la corriente. Cuesta, claro, pero lo estás logrando porque el poder de Dios está operando en ti. El poder de Dios está operando en ti. No hay otra forma de entender la verdad que no sea por medio del nacimiento espiritual. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Hay que ser uno con Jesús y el Padre, no con las religiones. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El mundo conozca que tú me enviaste. ¿Qué hace el mundo con la postura bíblica? Hoy día leía una cosa que llegó y decía, no existen los homosexuales ni los lesbianas, existen personas que se enamoran de personas. Pablo Coelho, no. Que le encanta el alquimista y toda esta cosa. Todas esas cosas que no te piden nada. Suena para la gente del mundo espectacular. Pero si tú colocas alguna cosa en un comentario, Dios no dice eso. La misma gente que dice creer en Dios, tú reconoces que no conoce al Dios de la Biblia, porque te digo una cosa, los homosexuales y las lesbianas, si no se arrepienten, se van a quemar en el infierno.
Ellos, los ladrones, los mentirosos, todos los que son pecadores y que están sin la sangre de Jesucristo, van a perecer en el infierno. Esa es la verdad de las cosas. El que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Olvídate, si pudieran pegarme un balazo lo harían. Y quizá alguna vez lo hagan. Pero el punto es que ¿cómo podemos nosotros? Pucha, es que si yo digo esto... Si voy con el mundo, lo que tengo que hacer entonces es acomodar las cosas al mundo. Y en Cristo hay perdón. En Cristo Él puede hacer un milagro en tu mente porque es un problema mental. Es un engaño satánico. No sé qué es lo que soy. Bájate los pantalones, mírate en un espejo. ¿Qué eres? El engaño está aquí. Y ahí Dios puede hacer un milagro. Y he visto milagros en la vida de personas que han estado engañadas en su mente ahí. No juzgamos a las personas, pero no podemos nunca, jamás, nosotros hacer que aquello que Dios condena, nosotros no lo condenemos. Y entonces, vamos contra la corriente. La corriente que se viene en nuestro país, ¿no es cierto?, de mucho pluralismo, va en esa dirección. Chile está amarrado con tratados de comercio que le exigen la aprobación del aborto, la aprobación de los matrimonios homosexuales, exigen eso. Y Chile va a tener que hacerlo, si quiere mantenerse en el ámbito, digamos, top de lo que es el mundo comercial. La pregunta es qué vamos a hacer nosotros, porque eso va a ser legal en un tiempo. Y probablemente si alguien escucha una predicación de este tipo, perfectamente ahora legalmente va a poder denunciar, va a poder pedir esto, va a poder todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice el Señor Jesucristo, terminamos. Padre, versículo 24, perdón. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Esa es una bendita esperanza para nosotros, que me has dado porque me has amado de antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer, fíjense cuántas veces se repite la palabra conocer. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El conocimiento de Dios es una prerrogativa única de los hijos de Dios, de los hijos de Dios. Si estamos aquí todavía es porque todavía hay cosecha que tomar. Pero no lo hagamos con técnicas humanas, no lo hagamos con estrategias humanas, hagámoslo con la única estrategia que Dios nos ha dado, de ser sal y luz en este mundo. Él va a llamar a sus ovejas. Él ni siquiera nos necesita, Él nos hace partícipes de esta gracia, de ser parte, ¿no es cierto?, de recoger la cosecha que es suya. Nadie puede conocer al Padre, nadie puede conocer al Hijo, si es que no ha nacido de nuevo. Y si tú has nacido de nuevo, realmente Dios va a comenzar a provocar por medio del Espíritu Santo cambios radicales en tu vida. Cambios radicales en tu vida. Cambios que quizás no se van a exteriorizar mayormente para quienes estamos alrededor tuyo o alrededor mío, pero cambios reales en tu vida en cuanto a tu forma de pensar, a tu forma de priorizar, a tu forma de hacer las cosas, a tu forma de glorificar a Dios, a las motivaciones con que estás haciendo las cosas, a dejar de tener ese Dios. Probablemente, decía un pastor, el día domingo en muchas iglesias cristianas del mundo sea la hora más idólatra del mundo, porque la gente va a idolatrar el Dios que quiere tener. El Dios que quiere tener, y no el Dios que debe conocer. Por eso, hermanos, es tan importante que tú y yo conozcamos más profundamente ese Dios maravilloso que nos salvó sin merecerlo, para que realmente su imagen
sea más grande de lo que es hoy y nos podamos amorosa y voluntariamente someter a Él. La motivación para hacerlo tiene que venir de tu conocimiento de Dios. No puede venir de una exhortación. Una exhortación lo que hace, te puede recordar algo, te puede remecer algo, pero no te va a motivar. ¿Por qué piensan ustedes que yo no llamo a la gente que no viene, aunque le pido que venga? ¿Por qué? Porque si están, pero a lo mejor usted me pega una llamadita, pastor, yo reaccione. ¿Por qué me haces cargar con eso? Si tu motivación no es Dios, es más, no quiero que estés acá, porque puede ser un lobo. No, lo que usted tiene que hacer, entonces, todos los lunes, pescar el listado, llamar a cada hermano, y ¿por qué no vino? ¿Qué está pasando? Yo no veo eso en Jesús. Y Él es el príncipe de los pastores. Deja que los muertos entierren a los muertos, El que es hijo va a escuchar mi voz y me va a seguir. ¿Significa eso indiferencia? No. Pero piensen ustedes, la esclavitud en que cae un pastor cuando vive por las ovejas y ¿sabe qué dice la Biblia de nosotros? Que somos hombres de Dios, no de los hombres. Por lo tanto, mi trabajo es buscar a Dios, conocerlo y darlo a conocer. Y ayudar a todos los hijos de Dios a conocer más profundamente a su Dios, que es mi Dios. Yo no soy hombre de los hombres. Hay pastores que viven afiebrados y no leen nunca su Biblia porque viven, ¿no es cierto?, preocupados, ocupados, ¿no es cierto?, de estar acarreando gente. Nosotros no acarreamos gente. Si tú eres un hermano, una hermana madura, tú mismo vas a incentivar al que está al lado tuyo. Y así sucesivamente. Esto no es una prerrogativa de uno. Es una obligación de todos nosotros. Pero no es la obligación arrastrar, ni siquiera a mi propia familia. Ni siquiera a mi propia familia. Mi misión es buscar a Dios. Y cuando las personas entonces entienden eso, su motivación va a venir de ahí. De ahí. Es como el famoso tema del dar, que tan basureado está hoy día en el mundo cristiano porque 3/4 partes de los servicios es presionar a la hermandad a que suelte la plata. Si tú no tienes gratitud a Dios, si tú realmente no reconoces que todo lo que tienes, sea poco, mucho, abundante o como te parezca, viene de Él, entonces no den nada, porque es como que estás pagando una cuota. Y no lo hacemos por conciencia, para que no a lo mejor si no doy, le estoy robando a Dios, y en una de esas me da mal en el negocio. Y esa no es la motivación. Esa no es la motivación. La motivación tiene que ser tu amor y tu gratitud a Dios. Por eso es que el Nuevo Testamento no habla de un porcentaje, habla de un todo. Tenemos que nosotros entender que nuestra motivación tiene que venir de Dios. Y esa motivación es sobrenatural. Es sobrenatural. Absolutamente sobrenatural. Es algo que Dios ha puesto en ti. No algo que tú tenías o algo que tú querías. Es algo que Él soberanamente y por su infinita gracia ha colocado. Así es que vamos a tomar algunas semanas para esbozar en parte lo que es el conocimiento de Dios, para que nos sirvan de herramientas, ¿no es cierto?, que nos haga profundizar de manera personal en el conocimiento de ese Dios que nos salvó por su pura gracia. ¿Nos ponemos de pie para orar?